Sustancias que existen como gases. El punto central de este capítulo será el comportamiento de las sustancias que existen como gases en condiciones atmosféricas de presión y temperatura, es decir, a 258 grados Celsius y una atmósfera de presión. Observamos que el hidrógeno y el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro existen como moléculas diatómicas gaseosas, que son aquellas que están formadas por dos átomos del mismo o distinto elemento. Las moléculas formadas por un solo elemento que poseen distinta estructura molecular se llaman alótropos. Un alótropo de oxígeno, el O3, que es el ozono, también es un gas a temperatura ambiente. Todos los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles, son gases monoatómicos. Un gas monoatómico es aquel cuyos átomos no están unidos entre sí, como lo son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Los compuestos iónicos no existen como gases a 258 grados Celsius y una atmósfera porque los cationes y aniones en un sólido iónico se hallan unidos por fuerzas electrostáticas muy fuertes, es decir, fuerzas entre cargas positivas y negativas. Para vencer estas atracciones necesitamos aplicar una gran cantidad de energía, que en la práctica significa calentar demasiado un sólido, y en condiciones normales lo único que es factible es difundir este sólido. Para dar una aclaración, gas y vapor se usan con frecuencia como sinónimos. Hay una gran diferencia importante entre ellos dos. Un gas es una sustancia que habitualmente se encuentra en estado gaseoso a temperaturas y presiones normales, y un vapor es la forma gaseosa de cualquier sustancia que sea líquido o sólido a temperaturas y presiones normales. Los compuestos moleculares por lo regular hierven a temperaturas mucho más bajas que los compuestos iónicos. No hay una regla simple que ayude a determinar si cierto compuesto molecular es un gas en condiciones atmosféricas normales. Para afirmar lo anterior, hay que entender la naturaleza y la magnitud de fuerzas de atracción entre moléculas, denominadas fuerzas intermoleculares. En general, cuanto más fuertes sean esas atracciones, menor es la posibilidad de que un compuesto exista como gas a la temperatura ordinaria. A continuación daré las características físicas de los gases. La primera es que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. La segunda es que se consideran los más comprensibles de los estados de la materia. La tercera, cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, se mezclan en forma completa y uniforme. Y la cuarta es que tienen densidades mucho menores que los sólidos y líquidos. Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que las moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento. Los humanos nos hemos adaptado fisiológicamente también a la presión del aire que nos rodea, que por lo regular desconocemos su existencia. Quizá como los peces son inocentes de la presión del agua sobre ellos. Un ejemplo de esto es que la presión atmosférica se demuestra fácilmente. Un ejemplo común es al beber un líquido por un popote, un pitillo. Al succionar el aire por medio de un pitillo, se muestra la presión en su interior. El vacío creado se llena en el líquido que es empujado hacia la parte superior por la mayor presión atmosférica. Unidades del Sistema Internacional para la Presión. La presión es una de las propiedades de los gases que se mide con mayor facilidad. Para entender cómo se mide la presión de un gas, conviene saber cómo se obtienen las unidades de medición. Para ello empezamos con la velocidad y la aceleración. La velocidad se define como el cambio de la distancia en función del tiempo, es decir, velocidad igual a distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. La unidad del Sistema Internacional de Velocidad es metros sobre segundo. Para la aceleración, que significa el cambio de velocidad en función del tiempo, que se puede ver también como aceleración igual a cambio en la velocidad sobre el tiempo transcurrido. La aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. En la segunda ley del movimiento, formulada por Sir Isaac Newton a finales del siglo XVII, define otro término llamado fuerza, del cual se derivan las unidades de presión.
De acuerdo con esta ley, fuerza es igual a masa por aceleración. En este contexto, la unidad del Sistema Internacional de Fuerza es el newton, donde un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y por último, la presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área, que se puede ver como presión igual a fuerza sobre área. La unidad del Sistema Internacional de Presiones, el pascal, que se define como un newton por metro cuadrado. Entonces podemos decir que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Presión atmosférica. Los átomos y las moléculas de los gases en la atmósfera, como el resto de la materia, están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra. Por consiguiente, la atmósfera es mucho más densa cerca de la superficie de la Tierra que en altitudes elevadas. La densidad del aire disminuye con rapidez al aumentar la distancia de la Tierra, de la superficie hacia arriba. No sorprende que cuando más denso sea el aire, mayor es la presión que ejerce. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, temperatura y condiciones climáticas. Para dar un ejemplo, plantearemos esta pregunta. ¿La presión atmosférica actúa solo hacia abajo? ¿Cómo se podría inferir a partir de la definición? Imaginemos qué sucedería entonces si sostuviéramos firmemente una hoja de papel por encima de nuestra cabeza. Quizás esperaríamos que el papel se doblará debido a la presión de aire sobre este, pero eso no ocurre. La razón es que el aire, al igual que el agua, es un fluido. La presión ejercida sobre un objeto en un fluido proviene de todas direcciones, de abajo y de arriba, así como de izquierda a derecha. En el nivel molecular, la presión del aire se produce debido a los choques entre moléculas del aire contra cualquier superficie con la que entre en contacto. La magnitud de la presión depende de la frecuencia y la fuerza con la que las moléculas impacten la superficie. Resulta que hay tantas moléculas golpeando el papel por encima como por debajo, de manera que el papel permanece plano. Para medir la presión atmosférica existe el barómetro. Probablemente este sea el instrumento más común para medirla. Un barómetro sencillo consta de un tubo largo de vidrio cerrado en un extremo y lleno de mercurio. Si el tubo se invierte con cuidado sobre un recipiente con mercurio, de manera que no entre el aire en el tubo, parte del mercurio saldrá del tubo hacia el recipiente, creando así un vacío en el extremo superior. El peso del mercurio realmente en el tubo se conserva por la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del mercurio en el recipiente. La presión atmosférica estándar es igual a la presión de 760 milímetros de mercurio, donde milímetros de mercurio representa la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. La unidad de milímetro de mercurio también se llama torr, en honor al científico italiano Evangelista Torricelli, quien inventó el barómetro. Entonces, un torr es igual a 1 milímetro de mercurio y una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio exactamente. Entonces la relación entre atmósferas y pascales es una atmósfera es igual a 101.335 pascales. Un manómetro es un dispositivo para medir la presión de los gases distintos a los de la atmósfera. El principio de operación de un manómetro es parecido al de un barómetro. Existen dos tipos de manómetros: los que miden la presión del gas cuando es menor a la presión de la atmósfera y los que miden la presión del gas cuando es mayor o igual a la presión de la atmósfera. Casi todos los barómetros y la mayor parte de los manómetros emplean mercurio como fluido de trabajo. La razón es que el mercurio tiene una densidad muy alta, que es 13,6 gramos sobre mililitros. En comparación a la mayoría de los líquidos, esta densidad es muy alta. Volumen. En el siglo XVII, Robert Boyle estudió en forma sistemática y cuantitativa el comportamiento de los gases. En una serie de experimentos, Boyle analizó la relación que existe entre presión y el volumen de una muestra de un gas. A medida que la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye. Por lo contrario, si la presión aplicada disminuye, el volumen ocupado por el gas va a aumentar. Esta relación se le conoce como ley de Boyle, según la cual la presión
de una cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. Podemos escribir una expresión matemática que muestre la relación entre volumen y presión, donde este símbolo significa proporcional. Entonces P va a ser inversamente proporcional a B. Sabiendo esto, podemos cambiar el símbolo por un igual y podemos acomodar la ecuación así, sabiendo que aquí va a estar K, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, acomodando más la ecuación, podemos obtener que P por B va a ser igual a K, por lo que tenemos que presión por volumen siempre va a ser igual a una constante. Aunque los valores individuales de la presión y el volumen pueden variar mucho para una muestra de un gas, siempre que la temperatura permanezca constante y la cantidad del gas no cambie, P multiplicado por B siempre será igual a la misma constante. Por consiguiente, para una muestra de un gas bajo dos conjuntos de condiciones distintas a temperatura constante, tenemos que P sub 1 por B sub 1 va a ser igual a K, y esto va a ser igual a P sub 2 por B sub 2. Como este y este son iguales a K, se pueden igualar teniendo que P sub 1 y B sub 1 va a ser igual a P sub 2 sobre B sub 2, donde P sub 1 y B sub 2 son los volúmenes sometidos sometidos a las presiones P1 y P2 respectivamente. Relación temperatura-volumen. La ley de Boyle depende de que la temperatura del sistema permanezca constante, pero suponga que la temperatura cambia. ¿Cómo afectará el cambio de la temperatura al volumen y la presión de un gas? Veamos por el principio de cuentas el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas. Los primeros investigadores que estudiaron esta relación fueron los científicos franceses Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. Sus estudios demostraron que a una presión constante el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Entonces, para seguir este tema, vamos a aplicar pues unos conceptos de Kelvin. Entonces, en la práctica se pudo medir el volumen de un gas solo en un intervalo limitado de temperatura, ya que todos los gases se condensan a bajas temperaturas para formar líquidos. En 1848, Lord Kelvin comprendió el significado de dicho fenómeno. Identificó la temperatura de menos 273,15 grados Celsius como la temperatura más baja posible, tomándola como un supuesto cero absoluto, que este era como su punto de partida, estableciendo entonces una escala de temperatura absoluta conocida ahora como la escala Kelvin. La escala Kelvin, que se denota con la letra K, es igual en magnitud a 1 grado Celsius. La única diferencia entre la escala de temperatura Kelvin y Celsius es que la posición del cero son diferentes. Los puntos importantes de las dos escalas se comparan del siguiente modo. En la escala Kelvin, el 0 es 0 Kelvin, y en la escala Celsius el 0 es menos 273,15. La dependencia del volumen, ya siguiendo con el tema anterior, la dependencia del volumen de un gas con la temperatura está dada como P por la constante por T, o podemos verla así, P sobre T igual a la constante, donde K es la constante de proporcionalidad que había nombrado anteriormente. Esta ecuación se le conoce como ley de Charles y ley de Gay-Lussac, o simplemente ley de Charles, la cual establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. La ley de Charles también se ilustra presión-volumen a temperatura constante. Podemos comparar dos condiciones de volumen-temperatura. Para una muestra de un gas a presión constante, de la ecuación que escribí anteriormente podemos observar
que el factor de proporcionalidad K en la ecuación anterior es igual a N por R sobre P, tal como hicimos para la relación. Entonces, podemos decir que B sub 1 sobre T sub 1 es igual a K, y B sub 2 sobre T sub 2 es igual a K. Como estos dos son igual a K, podemos decir que B sub 1 sobre T sub 1 es igual a B sub 2 sobre T sub 2. Otra forma de la ley de Charles muestra que para una cantidad de gas a volumen constante, la presión del gas es proporcional a la temperatura, donde P sobre T va a ser igual a la constante. Entonces podemos ver que la constante va a ser igual a N por R sobre T. Entonces, de la ecuación anterior tenemos que P sub 1 sobre T sub 1 va a ser igual a la constante, donde P sub 2 sobre T sub 2 va a ser igual a la constante. Entonces, como hemos hecho anteriormente, podemos deducir que estas son iguales. Entonces, donde podemos decir que P1 y P2 son las presiones del gas a temperaturas T1 y T2. Relación entre volumen y cantidad. El trabajo del científico italiano Amedeo Avogadro complementó los estudios de Boyle, Charles y Gay-Lussac. En 1811 publicó una hipótesis donde estableció que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas, o átomos si el gas es monoatómico. De ahí que el volumen de cualquier gas debe ser proporcional al número de moléculas presentes. Es decir, que B es proporcional a N, donde N es igual al número de moles presentes. Entonces podemos decir que B igual a K por N, donde K es la constante de proporcionalidad y pues N es el número de moles. Esta ecuación es la expresión matemática de la ley de Avogadro. La ecuación del gas ideal. Al combinar las leyes anteriormente vistas, se puede obtener la siguiente ecuación, conocida como la ecuación del gas ideal. Tenemos que esta es la primera ecuación que vamos a observar, donde P es la presión, B es el volumen, N el número de moles, T la temperatura y R la constante de los gases ideales. Entonces, un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento lo podemos analizar en totalidad con esta ecuación del gas ideal. Tenemos que las moléculas de un gas no se atraen ni se repelen entre sí, sino que dentro de estas se presentan choques que tienen que ser perfectamente elásticos, y el volumen del gas termina siendo despreciable debido a que este siempre es menor al mismo volumen del recipiente donde este se encuentra contenido. Además, tenemos que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura del gas. De igual manera, tenemos que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura dentro de un gas ideal. Sin embargo, no existe en la naturaleza un gas ideal, pero debido al comportamiento que se presentan dentro de todos los gases, esta ecuación nos sirve perfectamente para solucionar todos los problemas que nos puedan presentar. Entonces, por ejemplo, tenemos que los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. Por ejemplo, tenemos que los gases reales que más aproximan al comportamiento de los gases ideales son los monoatómicos, pero esto siempre debe presenciarse en una presión baja y una temperatura alta. Para poder aplicar esta fórmula debemos encontrar la constante ideal. Primeramente, para poder aplicar esta fórmula debemos encontrar la constante universal de los gases ideales. Para eso tenemos que
muchos gases a temperatura de 0 grados centígrados, es decir, 213,15 grados Kelvin, se comportan como un gas ideal, de igual forma que a presión de una atmósfera. Entonces, después de esto, debido a diferentes experimentos, se obtienen que dentro de una mol del gas, muchos gases ideales poseen un volumen de 22,414 litros. Listo, entonces al aplicar la fórmula despejada tenemos que una atmósfera por 22,414 litros sobre un mol por 213,15 Kelvin nos da 0,082057 átomos litros por mol Kelvin, que esta es conocida como la constante universal de los gases ideales. ¿Qué volumen ocuparán 5,6 moles de hexafluoruro de azufre gaseoso si la temperatura y presión del gas son de 128 grados centígrados y 9,4 atmósferas? Entonces, lo que nos están pidiendo en este caso es el volumen y ya tenemos el número de moles, la presión y la temperatura nos la están dando en grados centígrados. Entonces, se va a utilizar el factor de conversión de Kelvin para pasarlo y nos da 401,15 Kelvin. Entonces, utilizando la ecuación del gas ideal, despejaremos la presión hacia acá para encontrar el volumen y reemplazando en esta ecuación todas las variables, tendremos que el volumen nos da 19,6 litros. Ahora bien, en caso tal de que tengamos que realizar un ejercicio donde tengamos unas condiciones anteriores y unas posteriores, podemos aplicar la siguiente fórmula, que es la 1.1 en este caso. Entonces tenemos igualada la variable R en ambos lados, esta es antes del cambio y esta es después del cambio, lo que nos va a permitir igualar estas dos ecuaciones y al final nos va a dar P1V1 igual a P2V2, todo esto sobre T1 y todo esto sobre T2. Los moles no se tienen en cuenta aquí debido a que terminan siendo los mismos. Un globo lleno de gas que tiene un volumen de 2,50 litros a 1,2 atmósferas y 25 grados centígrados se eleva en la estratosfera a unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la temperatura y la presión son de menos 23 grados centígrados y 3,00 por 10 a la menos 3 atmósferas respectivamente. Calcule el volumen final del globo. Entonces tendremos que el volumen inicial, el volumen 1 es 2,50 litros, la presión 1 es 1,2 atmósferas, T1 25 grados centígrados, con el factor de conversión Kelvin nos da este resultado, y cuando se sube 30 kilómetros por encima de la Tierra nos preguntan por el volumen final. Esta es la presión, que es 3,00 por 10 a la menos 3 atmósferas, y la temperatura también nos la dan en grados centígrados, entonces con el factor de conversión la pasamos a grados Kelvin. En esta ocasión utilizaremos la fórmula P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, es decir, condiciones iniciales con unas condiciones finales. Al despejar V2 tendremos que la ecuación nos queda de esta manera. Entonces, acomodando los datos respectivamente, obtendremos que el volumen final es 839,0 litros. Seguido a esto, es necesario que calculemos la fórmula que relaciona a la densidad con la ecuación de los gases ideales. Entonces, de esta primera fórmula despejaremos para que nos queden los moles sobre el volumen igual a la presión sobre la constante por T. Pero para poder seguir en este proceso tenemos que acordarnos que el número de moles es igual a la masa del gas en gramos sobre el peso molar o la masa molar. Entonces, de esto reemplazaremos en esta ecuación y obtendremos que la masa sobre el volumen por el peso molar es igual a la presión sobre la constante por la temperatura. Al despejar esta variable y al pasarla a multiplicar a este lado, entonces nos queda que M sobre B es igual a P por PM sobre RT. Y recordando una última vez otra ecuación, tendremos que densidad es igual a masa sobre volumen. Y como ven acá tenemos masa sobre volumen y reemplazamos simplemente la densidad
y ahí nos queda la ecuación 1.3 que relaciona la densidad con la ecuación de los gases ideales. Un recipiente de 2,10 litros contiene 4,65 gramos de un gas a una atmósfera y 27 grados centígrados. A. Calcule la densidad del gas en gramos por litro y B. Calcule la masa molar del gas. Lo primero que haremos es escribir todas nuestras variables. Este ejercicio lo podremos resolver de dos maneras. Empezaremos con la primera. Entonces, tenemos que densidad es igual a masa de la solución sobre el volumen de la solución. Al reemplazar la masa y el volumen respectivamente, obtendremos que la densidad es 2,21 gramos sobre litro. ¿Por qué gramos sobre litro? Porque así se maneja en los gases la densidad. Eso para el primer punto. Para el segundo punto, tenemos que la ecuación que relaciona la densidad con los gases ideales es esta, y al reemplazar o al despejar dejaremos que PM es esta ecuación. Entonces, dentro de esa ecuación reemplazaremos todas las variables que tendremos junto con la de densidad que acabamos de encontrar y obtendremos que el peso molar es 54,43 gramos mol. La siguiente forma de realizar el ejercicio es empezando con el punto B. Entonces, tendremos de las ecuaciones que observamos que P por PM es igual a M sobre B por NRT. Despejando entonces PM, nos queda esta ecuación. Entonces, tenemos que PM, vamos a reemplazar todas las variables que tenemos allá, que son la masa, la constante, temperatura, presión y volumen, quedándonos un peso molar de 54,54 gramos mol. Este difiere en un decimal debido a que en la anterior solución, en la densidad, se pierden muchas cifras al restringir las cifras significativas. Entonces, de igual manera queda bien realizado el ejercicio. Entonces, después, ya sabemos que masa sobre volumen es densidad, que fue la última ecuación que relaciona la densidad con la ecuación del gas ideal, y esta ecuación la utilizaremos para encontrar entonces el punto A, que es la densidad, reemplazando la presión, el peso molar hallado, la constante y la temperatura, quedándonos la densidad en 2,21 gramos litro. El siguiente tema es esta geometría de los gases. Cuando tenemos que los reactivos, los productos o ambos son gases, también podemos realizar las relaciones de cantidad, bien sea de moles o de volumen, para poder solucionar todo tipo de ejercicios que se nos presenten, así como lo hemos hecho normalmente. Entonces, tenemos que la cantidad de reactivo la pasamos a los moles de reactivo, después a los moles del producto y a la cantidad del producto. Cabe resaltar que estas dos cantidades pueden ser en gramos o pueden ser de volumen. Hola a todos, mi nombre es Luis Fernando Piedrahita y hoy les voy a hablar sobre la ley de Dalton de las presiones parciales. Hasta ahora hemos estudiado lo que son las características de los gases puros, pero a menudo se trabajan con mezclas de gases. Por eso es que Dalton en 1801 formuló la ley de las presiones parciales. ¿Qué significa esta ley? Dalton nos dice que a partir de una mezcla de gases, la presión de dicha mezcla de gas es igual a la suma de cada presión que ejerce cada gas como si estuviera solo. Quiere decir que una presión total de una mezcla es igual a la presión parcial de la especie A más la presión parcial de la especie B, o hasta más adelante si tienen más especies en la fórmula. Esto se expresa, el volumen, la presión se expresa mediante la ecuación general de los gases, que presión es igual a número de moles por la constante de los gases por temperatura sobre el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión total, como dice Dalton, es igual a la suma de las presiones de cada gas como si estuviera solo. Entonces, basada en esta ecuación, nos mostramos presión de la especie A, entonces ponemos número de moles de la especie A por la constante de los gases por temperatura sobre volumen del sistema, más número de moles de la especie B por constante de los gases por temperatura sobre volumen.
Esta expresión nosotros la podemos factorizar para mostrarla de una manera mucho más sencilla, que es la presión total igual a constante de los gases por temperatura sobre volumen multiplicado por la suma de los números de moles de todas las especies. Esto de una manera mucho más simplificada podemos mostrarla que la presión total es igual a la constante de los gases por temperatura del sistema sobre volumen del sistema por el número de moles totales. Y como ven en la demostración a partir de la ecuación general de los gases, la presión de una mezcla de gases es igual a la suma a las presiones que ejerce cada gas de manera individual. Nosotros, al observar la relación entre las presiones de cada especie sobre las presiones totales, vemos que simplemente las relacionamos claramente, como es constante de los gases por temperatura del sistema sobre el volumen del sistema por número de moles de A sobre constante de los gases por temperatura del sistema sobre volumen del sistema sobre las moles totales. Esto llega y se cancela, lo que podemos llegar a decir que número de moles de A sobre el número de moles totales. Esto, de una manera más sencilla, es la fracción molar de la especie A. A partir de esto podemos concluir que la presión parcial de la especie A es igual a la multiplicación de la fracción molar por la presión total. Continuando con el tema, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos el volumen de un gas que es 641 mililitros, la presión de todo el gas que es 988 milímetros de mercurio, temperatura de 30 grados centígrados y la presión de vapor de agua de 31,82 milímetros de mercurio. Tenemos que hallar la masa del hidrógeno y por consecuente tenemos que hallar la presión parcial del hidrógeno. ¿Cómo se hace eso? Nosotros sabemos que la presión total es igual a la suma de las presiones de cada una de las especies, ¿no? Listo. Entonces tenemos que la 600 H2O. Listo. Tenemos que la presión total es 988 milímetros mercurio igual presión del hidrógeno más la presión del agua, que sería 31,82 milímetros de mercurio. Al resolver esta ecuación encontramos que la presión del hidrógeno es igual a la 956,18 milímetros de mercurio. Sí. Esta es la presión del hidrógeno. Listo. Aquí tenemos la ecuación general de los gases, que es presión por volumen igual al número de moles, la constante de los gases y la temperatura. Al despejar esto, al transformar esta ecuación, vemos que el número de moles es igual a la masa de dicha especie sobre su masa molar por la constante y la temperatura. Al despejar la masa de dicha especie, encontramos que la masa es igual a la presión por el volumen por la masa molar sobre la constante de los gases por la temperatura. Nosotros ya tenemos la presión del hidrógeno y necesitamos encontrar la masa de hidrógeno que se presenta en dicho gas. Como ya tenemos esta presión, vamos a copiarla aquí. Presión del hidrógeno es igual a 956,18 milímetros mercurio. Vamos a encontrar a partir de esta ecuación la masa del hidrógeno. Tenemos que masa del hidrógeno es igual a presión 956,18 milímetros de mercurio. Nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, por lo que podemos abreviarla el factor de conversión, esto sobre 760, que es lo que vale una atmósfera por atmósferas, por el volumen. Tenemos 641 mililitros y sabemos que un litro es 1000 mililitros, por lo que podemos copiarlo de esta manera, sobre 1000 por litro. Y por la masa molar
del hidrógeno, que sería aproximadamente 2 gramos mol. Todos estos valores sobre lo que es la constante 0,08206 sería atmósfera litro sobre mol Kelvin por la temperatura. 30 grados centígrados en Kelvin sería 303,15 Kelvin, por lo que ponemos aquí la temperatura en Kelvin, 15 Kelvin. Dado esto, podemos empezar a cancelar atmósferas con atmósferas, litros con litros, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y al final nos dará la masa del hidrógeno presente en dicha mezcla de los gases, que esto es igual a 0,0648 gramos de hidrógeno. Y esta sería la masa del hidrógeno presente en la mezcla de los gases. A continuación hablaré sobre la teoría cinético-molecular de los gases. La teoría cinético-molecular de los gases nos habla sobre la relación directa entre la presión y la temperatura y la velocidad de movimiento de las moléculas de un gas. Comencemos. El movimiento de dichas moléculas de un gas siempre es lineal, constante y aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas en un gas se mueven en línea recta, en distintas direcciones dentro de un recipiente y a distintas velocidades. Listo. Bueno, como ya sabemos, los gases tienen una densidad muy pequeña, por lo que significa que hay pocas moléculas en un volumen muy grande, lo que nos da mucho espacio para moverse para las moléculas. Hablando de eso, no hay interacciones directas entre las moléculas. ¿Qué quiero decir? Que las moléculas tienen unos choques elásticos que no reaccionan entre ellas, simplemente chocan y rebotan. Eso quiere decir que entre mayor número de choques entre ellas mismas, van a cambiar su dirección o van a ejercer cierta fuerza sobre las paredes del recipiente que la está conteniendo. Lo que nos dice que entre más choques, mayor presión. Como ya dije, hay choques elásticos y no hay fuerzas de atracción o repulsión entre dichas moléculas. Ahí sabemos que la temperatura se asocia con energía cinética mediante la siguiente ecuación. Energía cinética media es igual a 1 medio masa del gas por velocidad media cuadrática. La velocidad media cuadrática se determina mediante la suma de todas las velocidades de cada partícula elevado a la 2 dividido sobre el número de moléculas. Esta ecuación podemos reescribirla, como ya sabemos aquí que la temperatura se asocia directamente con la energía cinética. Podemos volverla a escribir así: energía cinética media es igual a 1 medio masa del gas, velocidad media al cuadrado es igual a la temperatura multiplicada por una constante de proporcionalidad. Dada esta ecuación confirmamos de que, como ya dije, a mayor temperatura el gas ejerce mayor presión sobre el recipiente en el que está contenido. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la raíz de la velocidad cuadrática media. Para hallar la velocidad de una partícula en un gas, nosotros tenemos esto. Se ha demostrado antes que la energía cinética de una mol de cualquier gas es igual a 3 medios por la constante de los gases por la temperatura. Reorganizando esta ecuación tenemos que 1 medio por la masa del gas por la velocidad media es igual a la constante de los gases temperatura, y esta expresión multiplicada por el número de Avogadro. Nosotros sabemos que al multiplicar el número de Avogadro y la masa de un gas tenemos la masa molar. Entonces volvemos a reescribir la ecuación: la masa molar por 1 medio de la velocidad media cuadrática es igual a 3 medios la constante de los gases por la temperatura. Como aquí ambos están dividiendo, se cancelan y nosotros necesitamos despejar la velocidad. Por eso nosotros pasamos a dividir la masa molar. Así que tenemos la velocidad cuadrática media multiplicado por 3
3, la constante de los gases, la temperatura por la masa molar, y sacando raíz a todo esto, tenemos que la velocidad, la raíz de la velocidad media es igual a la raíz de 3 constante de los gases por temperatura sobre la masa molar, que es la misma ecuación que tenemos aquí. Aquí podemos observar que la masa molar está como denominador. A su vez que podemos concluir que entre más pesado sea dicha molécula, su velocidad va a ser menor. Bueno, hablaremos de la difusión de los gases. Hablando de los movimientos de los gases, tiene dos fenómenos, el difusión y efusión. Hablando de la difusión de los gases, se puede entender que es el movimiento gradual de las moléculas de un gas con las moléculas de otro gas en virtud de sus propiedades cinéticas. Dado eso, es una demostración directa del movimiento aleatorio de las moléculas. A partir del movimiento de difusión de los gases, podemos concluir que entre un gas más ligero se difunde con mayor velocidad que un gas más pesado. Y por lo tanto es gradual y no instantáneamente. ¿Por qué? Porque un gas en su movimiento, como ya dijimos, tiene muchas colisiones de carácter elástico, lo cual va reduciendo su velocidad respecto a la distancia que se va moviendo. Dado eso, la difusión de los gases no se realiza de una manera inmediata, sino que de una forma gradual. Es por eso que el químico escocés Thomas Graham llegó a observar que las velocidades medias de los gases es inversamente proporcional a la masa molar de dicho gas. A partir de esta ecuación vemos las velocidades medias cuadráticas de dos gases. Aplicando propiedades podemos despejarlas aplicando una raíz a toda la expresión. Dado esto vemos que la velocidad gradual de la especie 1 con la especie 2 es igual a la raíz de sus masas molares. Y como ya dije, son inversamente proporcionales, dado así que la velocidad media de la especie 1 es inversamente proporcional a la masa molar de su característica. Y lo mismo aquí. Dado esto, podemos demostrar la ley de la difusión de Graham. Y como ya dije, es inversamente proporcional. Vemos que entre más pesado sea el gas 1, más lentamente se va a mover, y lo mismo con la especie 2. El último tema es la desviación del comportamiento ideal. Las leyes de los gases y la teoría de cinética molecular suponen que las moléculas en estado gaseoso no ejercen fuerza alguna entre ellas, bien sea de atracción o de repulsión. Otra de estas suposiciones es que las moléculas poseen un volumen muy pequeño en comparación con el volumen del recipiente donde ellas se encuentran contenidas. Entonces, cuando tenemos que un gas cumple estas dos condiciones, se dice que este exhibe un comportamiento ideal. A medida que aumenta la presión, las desviaciones que ocurren son significativas. Por ejemplo, a presión atmosférica tenemos que las moléculas son muy separadas y la fuerza de atracción es despreciable. Mientras que a una presión elevada tenemos que las moléculas son más cercanas entre sí y la densidad aumenta. Entonces, las fuerzas intramoleculares pueden afectar e intervenir mucho en el movimiento de las moléculas, por lo que el gas no se comporta de una manera ideal. Otra manera de observar el comportamiento no ideal de los gases es disminuyendo su temperatura. Con el enfriamiento de los gases disminuye su energía cinética promedio de las moléculas, lo que en cierto sentido priva a estas del impulso que requieren para romper aquella interacción que se realiza entre las mismas. En este caso, podemos ver al nitrógeno en estado líquido, que tiene un punto de ebullición de menos 195,8 grados centígrados. Entonces, este requiere una temperatura menor para poder encontrarse en un estado líquido, mientras que en la presión atmosférica lo encontramos en estado gaseoso. Eso es estudiado por el físico Van der Waals, quien sugirió que la presión ejercida por un gas ideal
se relaciona con la presión experimental obtenida a través de esta ecuación, que tenemos por el lado izquierdo P ideal igual a P real más AN al cuadrado sobre V al cuadrado, donde P real es la presión observada, N es el número de moles, V es volumen del gas y A es una constante. Cuando una molécula en particular se aproxima a las paredes de un recipiente, las atracciones intermoleculares ejercidas por las moléculas vecinas logran suavizar el impacto que ésta tiene contra la pared. El efecto global de este es que la presión del gas obtenido es menor a la presión que se esperaría tener para un gas ideal. Esto fue estudiado por el físico Van der Waals, que sugirió que la presión es ejercida por un gas ideal. No, está mal dicho, que la presión no es ejercida, no, que la presión es ejercida. Ahora bien, el factor de corrección para la presión AN al cuadrado o al cuadrado se puede entender de la siguiente manera. Las interacciones intermoleculares que dan lugar al comportamiento no ideal dependen de la frecuencia con la que se acerquen dos moléculas. El número de tales encuentros aumenta con el cuadrado del número de moléculas por unidad de volumen, debido a que la presencia de estas dos moléculas en una región determinada es directamente proporcional a NB, donde concluimos que A simplemente termina siendo una constante de proporcionalidad. La corrección concierne al volumen ocupado por las moléculas de un gas. En la ecuación del gas ideal tenemos que B representa al volumen del recipiente. Sin embargo, las moléculas ocupan un volumen intrínseco finito, aunque pequeño, de manera que el volumen efectivo del gas se convierte en B menos NB, donde N es el número de moles del gas y B es una constante. Además, tenemos que el término NB representa el volumen ocupado por N moles del gas. Tomando lo dicho con anterioridad, podemos escribir la ecuación del gas ideal de la siguiente manera. Escribiendo la presión corregida y el volumen efectivo igualado a lo que tenemos acá. Y esta ecuación es para los gases no ideales, se conoce como la ecuación de Van der Waals. En la siguiente tabla podemos observar las constantes A y B para unos gases comunes y aplicar así la fórmula.